lugares tan especiales que dan nombre a países enteros. Lotion es uno de ellos. Esta montaña de 1749 metros de altura es la razón por la que este país se llama Montenegro. Los venecianos, al ver desde el mar la densa oscuridad de sus bosques de pinos, la bautizaron como Montenegro. Y hoy, después de haber recorrido la costa y sus pueblos, toca adentrarse un poco hacia el interior. Acompáñeme a descubrir en una breve caminata el Parque Nacional de Lotion, el corazón sagrado de los montenegrinos. Sean todos bienvenidos. Para llegar a Lotion desde Kotor hay que enfrentarse a un camino que no es para cualquiera. La carretera, conocida como la Serpentina Real, asciende entre curvas cerradas que parecen no tener fin. Son 25 curvas en las que hay que sortear, algunas con forma de M. Según cuenta la leyenda local, es en homenaje a la princesa Milena, de quien el ingeniero Josip Slade Silovic diseñó la carretera y estaba enamorado de ella. Si se hubiera enamorado de la princesa Olga, dicen las personas que viven aquí con una sonrisa, igual el camino no se habría terminado nunca. Conducir por aquí requiere atención. La vía es muy angosta y en algunos tramos apenas cabe un coche y los precipicios se asoman al borde del asfalto, pero cada curva te regala una vista que merece el esfuerzo. La bahía de Kotor se extiende abajo como un espejo de agua rodeado de grandes montañas y allá a lo lejos se puede distinguir el aeropuerto internacional de Tivat, diminuto desde estas alturas, con los aviones despegando como juguetes. Es uno de esos momentos en los que entiendes por qué este país, a pesar de ser tan pequeño, tiene mucho por ofrecer. La travesía por esta zona hasta hace algunos años solamente se hacía en autos, pero últimamente se ha inaugurado un teleférico que llega al Parque Nacional de Lotion. Por ahora, como les he mostrado, he subido en auto y después de una hora hemos llegado a este lugar, declarado Parque Nacional en 1952 y que abarca 62 kilómetros cuadrados. Es un santuario de biodiversidad, ya que alberga 1.158 especies de plantas documentadas y da la combinación de clima mediterráneo y continental en un espacio tan reducido que crea un hábitat único que atrae excursionistas de medio mundo. El parque además es considerado sagrado por los montenegrinos. Una canción popular lo nombra como un santo altar. Lo más conocido del parque es el mausoleo de Niegos en la cima de Jeserski Ver, a 1660 metros de altura, pero esta vez en lugar de subir los escalones que llevan hasta allí, he decidido hacer algo distinto. Voy a realizar una de las rutas de senderismo que el parque ofrece, y es que hay más de 50 senderos señalizados, algunos fáciles y otros de nivel complejo, porque el terreno irregular con formaciones rocosas de piedra caliza tiene sumideros y acantilados, por lo que exige precaución. Mientras busco la ruta más adecuada, aparece un visitante inesperado, un gato. No es el primero que veo en Montenegro y ya saben ustedes que Kotor es su reino, pero aquí, en medio de la montaña, el encuentro tiene otro aire. Se acerca despacio, curioso, con la cola en alto y un andar confiado de los felinos que saben que el mundo les pertenece.
Llega en plan de juego, pero realmente sabe lo que quiere: comida y un poco de atención. Si lo observas, parece un gato salvaje, pero con los minutos se revela como un habitante más de estos parajes, que ha aprendido a convivir con los excursionistas. Por fin decido tomar una de las rutas que salen desde Ivanova Korita, el centro recreativo del parque, situado a 1250 metros de altura. El sendero se adentra en un bosque que ofrece vistas a las montañas durante el camino. El suelo va a ser irregular, con piedras que asoman entre la tierra y el sonido de los pasos que se va mezclando con el canto de los pájaros. La ruta en realidad no es demasiado larga, unos 5 kilómetros en total, pero el terreno, con sus formaciones rocosas de bordes afilados, exige atención a cada paso. A lo largo del sendero hay paradores naturales, pequeños miradores que se asoman a la inmensidad. Desde aquí las vistas son sencillamente brutales. La bahía de Kotor se intuye a lo lejos, y a las montañas del norte de Montenegro como Durmitor o el Komovi, que se van recortando en el horizonte. En estos puntos el silencio es casi absoluto. Solo el viento y el canto de los pájaros interrumpen momentos de meditación. Es un momento perfecto para detenerse, respirar y dejar que el paisaje te hable. Pero el senderismo en Lotion no es solo belleza, también hay que prestar atención. El terreno en algunos tramos se vuelve complicado, con rocas calizas salientes desgastadas por el viento que parecen cuchillos en el suelo, y hay zonas donde el sendero se estrecha y hay precipicios, así que hay que ir con cuidado, sobre todo en algunas subidas algo pronunciadas. Y caminando por aquí, en uno de los tramos más aislados, ocurre algo. Sin esperar, escuchamos un ruido entre los arbustos, una especie de resoplido. Por precaución, en parques naturales donde gran parte de la fauna se conserva, lo mejor es alejarse, y mi instinto se pone en alerta. Lo escuchado parece ser un jabalí, y es que en esta zona hay constancia de su presencia, y aunque no suelen atacar a menos de sentirse acosados, cuando tienen crías, su comportamiento es imprevisible y pueden volverse violentos. Así que la mejor opción es retroceder sin hacer ruido, sin movimientos bruscos, para no dar razones de sentirse amenazados. Con la tranquilidad con la que vine, no queda otra opción que retroceder, paso a paso y sin prisas, manteniendo la mirada hacia donde escuché los ruidos. El terreno me permite girar sin perder de vista el camino de vuelta. Una vez a una distancia prudente, ya puedo pensar mejor. Y es que estos encuentros en naturaleza suelen ocurrir. En el pasado, en otra ruta de senderismo en Croacia, por ejemplo, me encontré con ciervos salvajes, que aunque en teoría no son violentos, es mejor siempre prevenir que lamentar imprevistos en medio de la nada. Aquí terminamos una caminata por el Parque Natural de Lotion, una caminata pequeña. Íbamos a hacer más del recorrido, pero la alerta de un cerdo salvaje o jabalí, escuchándolo, que marca territorio, tuvimos que dar media vuelta y volver. Espero que les haya gustado este pequeño programita sobre la naturaleza. Me disculpan que esté resoplando así. Esta es una parte de subida y seguiré buscando espacios, esta vez desde Montenegro. Reciban un saludo y hasta pronto. Chao.